Bueno, entonces, álgebra es el estudio de la variable del modo más general posible. A ver, copien el concepto y ahorita explico. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces vamos a ver. Si tienen dudas, escriban al chat, porque al parecer no puedo oírlos. No sé, no sé qué pasó. Entonces escriban su duda al chat. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Dice álgebra es el estudio de la variable del modo más general posible. Es decir, por eso en álgebra las cantidades se representan por letras, ya no por números, porque por medio de letras podemos generalizar las variables, generalización. Por ejemplo, dentro de esto entra lo que es el lenguaje algebraico. Aquí es donde se va a ejemplificar a lo que se refiere el concepto. Entonces, por ejemplo, si nos dan el enunciado, un número cualquiera, ¿cómo representamos este enunciado con letras? Pues solamente poniendo la letra X. Es decir, X representa un número cualquiera. Puede representar el número que nosotros elijamos. Es decir, en lugar de, si nos dicen un número cualquiera y alguien dice 5, o alguien dice 7, o alguien dice 34 o 100, en lugar de andar dando varios números, lo que se hace es es solamente decir X, porque X puede representar el número que nosotros elijamos. Cualquiera de estos números puede representar. X puede ser el valor de 5, o 7, o 34, o 100. Entonces, en lugar de andar escribiendo varios números, solamente escribimos X. Y X puede tomar el valor que nosotros elijamos. Sí, así es como se generaliza. Así es como decimos un número cualquiera, solamente diciendo X. Porque como dije, X puede representar el número que nosotros elijamos. O incluso negativo, -2, -5, etc. A ver, copien esto. Bueno, entonces la letra es indistinta. Bien se puede ocupar otra letra, no solamente X. Si me dicen un número cualquiera, también puedo utilizar la letra Y, decir Y, o A, también. No, la letra es indistinta. El punto es que representemos las variables por medio de letras. Se ocupa generalmente X porque es la que más se acostumbra, es la que es más usual usar. Bueno, entonces vamos a ver otro enunciado. Si me dicen el doble de un número, ¿cómo representamos eso? El doble de un número. Pues lo representaríamos como 2x. ¿Por qué 2x?
Por ejemplo, ¿cómo sacamos el doble de 3? El doble de 3, ¿quién es? Es 6. Pero ¿cómo lo obtenemos? Obtenemos el doble de 3 porque al 3 lo multiplicamos por 2. El 3 al multiplicarlo por 2 obtenemos su doble. ¿Y cuánto es 2 por 3? 6. Entonces, si yo quiero cualquier número, el que sea, ¿qué debo poner en lugar de 3? Poner X. Es decir, así sacamos el doble de un número. Es el número que queremos multiplicado por 2. Así es como obtenemos el doble de un número. Nada más multiplicamos el número que queremos y lo multiplicamos por 2. Por eso nada más sería 2x. Ah, bueno, y cuando dos cantidades están escritas así juntitas, es que se están multiplicando. Por eso aquí ya estoy diciendo que el 2 multiplica al x. Porque como estos dos están juntitos, significa que se están multiplicando. Ah, bueno, a ver, copien. Si algo no queda claro, escríbanlo al chat. Porque como dije, no sé qué pasó y no los puedo oír. Bueno, entonces vamos a ver. Si nos dicen el triple de un número... pero ustedes sí me pueden oír, ¿verdad? A ver, escríbame al chat si sí se me oye bien. Porfa, a ver. Voy a pausar tantito la grabación. Bueno, entonces si nos dicen el triple de un número, ¿cómo representamos eso? Ah, pues como 3x. Así sacamos el triple de un número. Ponemos el número que queremos y lo multiplicamos por 3. Ahí está. Y como dije, cuando están juntos, es que se están multiplicando. A ver, cópienlo. Bueno, entonces, si ya copiaron, entonces ahora vamos a ver. Si nos dicen un número aumentado en una unidad, ¿cómo representaríamos eso? Ah, bueno, cuando dice un número, como acá, como los ejemplos anteriores, se debe entender que es un número cualquiera. Por eso es que puse aquí x, porque se entiende que es un número cualquiera. Aunque no lo diga, se debe entender que es un número cualquiera. Entonces, un número cualquiera, ¿cómo lo representamos? Ah, pues dijimos por x. Es lo que dijimos acá, ¿no? Un número cualquiera es x. Y dice aumentado. Aumentar es sumar, es agregar, ¿no? Así que vamos a sumarle. Entonces a este número le estamos aumentando porque le estamos sumando. ¿Cuánto le vamos a sumar? Una unidad. Entonces le vamos a sumar 1. Ahí está. Así sería un número aumentado en una unidad. Es x, que es un número cualquiera. Aumentado es por eso que sumamos. Es el signo más de sumar. Y estamos aumentando una unidad. Por eso es 1. Ahí está, pues una unidad es 1. Entonces, por esto, esta ecuación, o bueno, esta ecuación que puse, x más 1, representa este enunciado, todo este enunciado. Aquí ya está representado matemáticamente. A ver, cópienle.
Bueno, si ahora dicen, vamos a ver, el doble, vamos a ver, vamos a escribir el doble de un número ha aumentado en 3 unidades es igual a 7, digamos. A ver, copien este enunciado. El doble de un número ha aumentado en 3 unidades es igual a 7. Bueno, entonces, ¿cómo se representaría este enunciado? A ver, díganme. Bueno, aquí ya alguien me puso. Bueno, sí, ya había dejado de hablar. Vamos a ver, entonces, vamos a ver. ¿Cómo representamos este enunciado? El doble de un número aumentado en 3 unidades es igual a 7. Entonces vamos a ver. El doble de un número. ¿Cómo representamos el doble de un número? Es 2x. Es decir, para representar este enunciado algebraicamente, matemáticamente, lo vamos a hacer por pasos. Vamos a ir escribiendo cada cosa que nos dice. Por eso dice acá, el doble de un número, pues escribimos eso. Es 2 veces x. Es 2 por x, que es un número cualquiera. Luego dice aumentado. Quedamos que aumentar es sumar. Ahí está, aumentado y ya le pusimos más. Luego dice en 3 unidades. Entonces, ¿qué significa? Que le vamos a sumar 3. Ahí está, así vamos haciendo cada paso. El doble de un número es 2x. Aumentado es más. Y 3 unidades es 3. Ahí está. Y después dice, es igual. Así que si es igual, le vamos a poner igual. ¿Y a quién? A 7. Ahí está. Entonces así está representado este enunciado matemáticamente, algebraicamente. Es el doble de un número aumentado en 3 unidades es igual a 7. Ahí está. A ver, copien. Ahora vamos a ver. Si nos dicen, un número sustraído en 5 unidades, ¿cómo representamos esto? Un número sustraído en 5 unidades. Bueno, un número cualquiera quedamos que es x. Sustraer. ¿Qué es sustraer? Sustraer es quitar, ¿no? Es quitar cosas. Entonces, ¿cómo representamos el quitar cosas matemáticamente? Pues menos, haciendo una resta. Sustraer es quitar. Es decir, entonces vamos a restar. Porque restar es cuando quitamos cantidades. ¿Cuánto es lo que vamos a restar? 5 unidades. Entonces va a ser x menos 5. Ahí está. Entonces así es como se representaría ahora este enunciado. Un número sustraído en 5 unidades. Un número cualquiera sería x. Sustraído es restar, porque restar es quitar. Que eso significa sustraer. Sustraer es quitar. Y es por eso que le ponemos menos.
5 unidades. Ah, pues aquí está. X menos 5. A ver, copien. Si tienen dudas, escriban al chat porque no sé qué pasó en esta sesión. No escucho, no los escucho cuando hablan. Sí, porque aquí me está diciendo que alguien está hablando. Abad. A ver, y Chris. A ver, escriban su duda al chat, por favor. Sí, en algunos está en la parte de more o más. Y ahí está chat. Píquenle y ahí está. Bueno, entonces, ¿ya copiaron? Bueno, si alguien falta por copiar, me dice en el chat. Bueno, entonces nada más vamos a hacer otro ejemplo. Otros dos. Si dice la suma de dos números, a ver, díganme cómo iría este enunciado, cómo representaríamos este enunciado algebraicamente. A ver, escríbanlo al chat. ¿Cómo representaríamos esto? La suma de dos números. A ver, díganme. Sí, escriban al chat o mándenme mensaje personal de WhatsApp. Bueno, ya lo escribieron. Bueno, está bien. Bueno, sí, yo decía que al parecer yo no los oigo. Entonces escriban sus dudas al chat. Vamos a ver, x más x. Bueno, entonces, bueno, muchos me pusieron x más x. Bueno, dice la suma de dos números. Bueno, así, aquí está sumado, muy bien. Cuando dice dos números, se debe entender que son dos números cualesquiera. Sí, dos números cualesquiera, pero se debe entender que son distintos. Son distintos números los que vamos a sumar. Es decir, si ponemos la misma letra x y x, estamos diciendo que es el mismo número, que estamos sumando el mismo número. Entonces deben ser dos números distintos. Entonces, si deben ser dos números distintos, pues hay que usar dos letras distintas. Así que debemos poner x más y. Ahí está. ¿Por qué y? Porque dije que si se debe entender que son dos números distintos, aunque no lo diga, se debe entender así, son dos números distintos. Así que debo ocupar dos letras distintas. Porque si pongo la misma, estaría hablando que es el mismo número. Pero si pongo otra letra distinta, pues ya diría que son dos números distintos. Y es indistinto la letra que ocupemos. Bien pude ocupar A más B. Ahí está, así también sería la suma de dos números distintos. Ahí está. Entonces las letras son indistintas. Así que así sería representado este enunciado, la suma de dos números. X es el primer número y Y es el segundo número. A ver, cópienle. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, si alguien falta por copiar, me dice. Vamos a ver. Entonces, nada más un último. ¿Cómo representaríamos la diferencia de dos números? ¿Cómo sería la diferencia de dos números? A ver, escríbanlo, el chat. ¿Cómo representaríamos este enunciado?
Bueno, entonces la diferencia... A ver, ¿ya escribieron? Vamos a ver. Exacto, muy bien. X menos Y, perfecto. Exacto, es debido a qué. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre 7 y 4? Pues la diferencia entre 7 y 4 es 3. Es decir, se llevan entre los dos 3 unidades, 3 números. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos saber? Pues restando. 7 menos 4, ¿a cuánto es igual? A 3. Ahí está, entonces así sacamos la diferencia de dos números, al restarlos. Entonces así sería el primer número menos el segundo número. Así es como obtendríamos la diferencia de dos números. Así es como sacamos la diferencia, es decir, qué tanto se llevan entre ellos. Digo, cuántas unidades hay de diferencia. Entonces las restamos, y como este ejemplo, 7 menos 4 es 3. Así que de manera general, ¿qué deberíamos hacer? Pues restarlos. Así es como sacamos la diferencia que hay entre ellos. A ver, cópienlo. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a seguir. Y si hay, bueno, vayan escribiendo al chat si tienen dudas. Pongan como título término algebraico. Pongan como título término algebraico. O subtítulo, más bien como subtítulo. Entonces vamos a ver lo que es el término algebraico. Vamos a ver. Entonces, un término algebraico, bueno, escriban. Un término algebraico, o más bien nada más, se compone de lo siguiente. Escriban, se compone de lo siguiente. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, un ejemplo de término algebraico sería el siguiente. 3x al cuadrado. Ahí está. Este es un ejemplo de término algebraico. Es decir, tiene, y le voy a agregar incluso otra letra. No necesariamente tiene solamente una letra. Puede tener dos. Entonces, por ejemplo, a ver, 3x cuadrada y cúbica. Y así nada más. 3x cuadrada y. Le voy a poner cúbica. Este es un ejemplo de término algebraico. Se compone de lo siguiente. Tiene un signo. Puede ser positivo o negativo. Tiene un coeficiente. Así se le llama a este número grande que está al lado de las letras, que los está multiplicando. Se le llama coeficiente.
Ahí está. También tiene, como ven, letras. Aquí, por ejemplo, está la X y la Y. Entonces, el término algebraico también posee literales. Es decir, letras. Letras es lo que tiene. Literales. Es decir, letras. Y finalmente, ¿qué tiene? Tiene exponentes. Estos números chiquitos que están arriba de las letras se les llama exponentes. O potencias también se les llama. Ahí está. A ver, copien. Sí, este es solo un ejemplo. El signo puede ser positivo o negativo. El coeficiente puede ser cualquier número, 7, 100, 1000, etcétera. Aquí los exponentes igual pueden ser cualquier número. Y las letras igual pueden ser A, B, etcétera. No, la letra es indistinta. Vamos a ver, copien. Vamos a ver, entonces, ¿dudas hasta acá? Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a ver, pongan como subtítulo, términos semejantes. Términos semejantes. Entonces, copien, son aquellos que se componen, más bien, o aquellos que tienen las mismas literales es decir, letras, y los mismos exponentes respectivamente. Ahorita digo qué significa esto. A ver, copien el concepto. Bueno, ejemplos son los siguientes. Vamos a ver. Vamos a ver si ponemos 5x. 5x con 7x con menos 10x. Ahí está.
Estos son términos semejantes, estos tres, porque tienen iguales letras, todos tienen la X. Y el exponente de la X de todos es el mismo. Es decir, cuando no hay ningún exponente, en realidad su exponente es 1. Y entonces de igual manera, en todos su exponente es 1. Porque en todos, pues sí, no aparece el exponente. Y cuando no aparece el exponente, es que es 1. También otro término semejante con ellos sería X, así solito X. Y en realidad, cuando no tiene coeficiente, cuando no tiene número aquí, en realidad es 1. Si quieren eso, vamos a escribir acá, como un apéndice. Escriban 1, más bien X es lo mismo que 1x a la 1. Es decir, esto es lo que acabo de decir. Cuando no tiene ningún número la X aquí, ningún número aquí al lado, en realidad tiene el número 1. Y cuando no tiene ningún exponente, en realidad su exponente es 1. Y también cuando no tiene ningún signo aquí al lado, es que en realidad su signo es positivo. A ver, escriban eso. Si tienen dudas me dicen. Si quieren escríbanle, este es un recordatorio. O importante, pónganle, importante. Bueno, sí, recordatorio. Hay que tener en cuenta que cuando la X está solita, en realidad su coeficiente es 1, su signo es positivo y su exponente es 1. A ver, escríbanlo. Esto escríbanlo muy abajo de su libreta y subrayenlo. ¿Sí? Escríbanlo abajo, a un lado o hasta arriba. Bueno, otros ejemplos de términos semejantes serían los siguientes. Por ejemplo, menos 3, bueno, ya ocupé el 3, menos 2, x al cuadrado, y, ay no, ¿por qué me lo mandó? Y cuarta, bueno, y quinta. Su término semejante sería, por ejemplo, sería 5x cuadrada y quinta. Y otro término semejante con ellos sería, por ejemplo, menos 7 y lo mismo, x cuadrada y quinta. Ahí está, estos tres son términos semejantes. Estos tres son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen las mismas letras, X y Y, todos. Y a su vez, cada letra tiene el mismo exponente. De la X su exponente es 2. Aquí está, de todos su exponente de la X es 2. Y de la Y, en todos, ¿cuál es su exponente? 5. Entonces por eso son términos semejantes. Porque tienen las mismas letras. Y respectivamente cada letra tiene igual exponente. Lo único que puede variar es en el signo y en los coeficientes, en estos números que están al lado de las letras. A ver, copienle. Bueno, ya saben, cuando termine la primera sesión, nos vemos a las 10. Vayan copiando.